La acuacultura es un negocio, la investigación es parte de la acuacultura, pero el objetivo principal de la acuacultura es producir divisas, producir empleos, producir alimento, producir una gran diversidad de productos. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una especie o especies que tengan características particulares, que puedan vivir en cautiverio, que puedan aceptar alimentos balanceados artificiales, que tengan valor de mercado, ¿no? Eso es importantísimo. Una vez que tienes la especie, tiene que ser una especie que pueda ser, que tú puedas tener el ciclo cerrado, es decir, producción de crías, que tengas organismos juveniles, que tengas reproductores, que puedas ir seleccionando familias, que puedas hacer mejoramiento genético, que te permita ir desarrollando el negocio de la acuacultura. Eso implica pues también que tengas alimentos balanceados adecuados, formulados específicamente para tu especie. Hace rato comentaba que tilapia y camarón, el camarón blanco del Pacífico, pues son los animales más cultivados del mundo. La biotecnología, los alimentos, los productos para esos cultivos ya están hechos. Lo que tenemos que hacer ahora es algo que nosotros hacemos aquí. Bueno, parte de las cosas que quedan en la acuacultura por hacer, que son muchísimas todavía, es desarrollar biotecnologías para especies nativas. Nosotros estamos en el Golfo de México, debemos de trabajar con las especies nativas, porque si no, nos ganan las especies exóticas. Entonces tenemos que desarrollar tecnologías con especies nativas que permitan el cultivo de nuestras especies locales. Otra cosa que hacemos es el desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo. Nuevas tecnologías de cultivo probando insumos, probando sustratos, tipos de estanques, tipos de aireación. En los últimos años hemos trabajado mucho con la generación de agregados microbianos en los estanques para para reducir la generación de compuestos contaminantes al medio externo. Es decir, no tiramos agua, o la poca agua que tiramos va libre de nitrogenados, por ejemplo, que es lo que deteriora los ecosistemas que están en la periferia. Eso nos va a permitir cultivar asegurar muchas especies, no nada más para la producción comercial, sino también para la conservación. Entonces la acuacultura da una opción no solamente de producción comercial, sino también para la conservación. Más o menos, de manera general, esas serían las condiciones que deberíamos de tener para la acuacultura. Ahora, una vez que tenemos una especie que reúne todas esas características, hay que entender el sistema. Los estanques, cunas, piscinas, viveros, como le quieras llamar, depende de la literatura o depende del país, tienen mucho que ver. No es solamente agregar los animales en el agua, dar de comer y esperar a cosechar. Hay muchísimas cosas que pasan. Hay que entender procesos de física de los gases, por ejemplo, qué onda con la aireación, qué es mejor, burbuja pequeña, burbuja grande, física del agua, de química en todas sus opciones, bioquímica, físico-química, etcétera, que sucede en los estanques. ¿Qué pasa con el oxígeno disuelto? ¿Qué pasa con el CO2, con la alcalinidad, con la temperatura, con los microorganismos que ahí se desarrollan, con los aportes que le damos, el alimento balanceado, etcétera? Son procesos muy complejos, que la verdad parecen muy complejos, pero si nos ponemos a revisarlos detenidamente, con cuidado, nos vamos a dar cuenta que son procesos que son sencillos. Solo tenemos que entender que todo está ligado. ¿Cuál es el objetivo final? El dinero. Es un negocio. Entonces queremos tener una cosecha más abundante que nos genere un mayor rendimiento, y ese dinero será equivalente a cómo hayamos manejado nuestro cultivo. Este es el área de reproducción de camarones. Aquí tenemos reproductores de camarón blanco del Pacífico, Lithopeneus banamei, y estamos en proceso de reproducción. Los reproductores los aclimatamos durante un periodo de 2 semanas antes de realizar la ablación del pedúnculo ocular, que es una técnica utilizada para reducir el tiempo entre una maduración y otra. Posteriormente, a los 10-15 días empiezan los primeros desovos,
Cuando la hembra ya está totalmente madura, se produce la cópula natural y posteriormente lo llevamos al área de desove. Aquí en esta área los organismos son alimentados con alimentos frescos, principalmente poliqueto, calamar, biomasa de artemia, de mejillón y biomasa de krill. Y es controlada la temperatura del agua para mantener la calidad espermática de los machos y que esté en un ambiente confortable los reproductores. Las hembras están totalmente maduras y están copuladas. Las traemos durante la noche a desovar en estos tanques con capacidad de 100 litros. Se colocan a desovar entre 8 y 9 de la noche y la hembra va a desovar entre las 12 y la 1 de la mañana aproximadamente. Posteriormente al desove, la hembra es regresada al tanque de maduración para que siga alimentándose y los huevos se quedan hasta la mañana, son cosechados para ser transferidos a estos tanques que son los tanques de eclosión. Aquí se siembran y se mantienen durante 24 horas hasta que llegan al estadio de Nauplio 3, Nauplio 4 y ya son transferidos al área de desove y al área de cría larvaria. Este es nuestro reservorio que utilizamos para utilizamos el agua de este reservorio para el desove y la eclosión. El agua de este reservorio es filtrada hasta media micra, posteriormente se clora, transcurrido un periodo de 24 horas el cloro es neutralizado con sulfato de sodio y finalmente se le agrega DTA para precipitar algunos metales pesados si existieran en el agua. Esta agua se mantiene alrededor de 29 grados centígrados para colocarla en los tanques de desove. De lo que hacemos es alimentar a crías de peces y camarones en sus primeros estadios de vida. Nosotros nos encargamos de cultivar microalgas y las microalgas son fitoplancton y zooplancton que vienen siendo las pequeñas fitotíferas. Eso no está acá, está en el otro año, que se lo voy a enseñar. Esta parte es el cepario. Esta parte es muy importante porque aquí todas las especies que están aquí, pues ya es un área muy controlada, todo es estéril. Pues ya de aquí parte para la producción masiva. Iniciamos aquí a ver, de aquí hasta el volumen masivo tenemos el tiempo de un mes para llegar hasta ese volumen. Entonces cuando alguien quiere subir peces, camarón, al hacer algún cultivo, nos tienen que avisar un mes antes para poder nosotros empezar a subir volúmenes. Manejamos varias especies de microalga, diatomeas tenemos el quetócero, flagelados tenemos tetracernis, dunaliella, clorelas, conteo. Contamos todos los cilindros, cosechas de artemia, hacemos conteos para saber cuánto tenemos por mililitro, porque pues hay esquemas de alimentación que ya están establecidos, entonces necesitamos saber cuánto tenemos para poder alimentar el volumen que ellos quieren. Tenemos las mismas especies que ya a volumen masivo, ya de aquí es cuando alimentamos los cultivos. Para alimentar los cultivos, está todo feito, la manguera tirada y todo que no le va a durar nada. De esta área, para mandar allá, usamos bombas sumergibles, porque de repente son 50 litros, 100 litros, entonces
cuentas como que no. Le metemos una bomba sumergible y mandamos los litros de microalgas. Donde preparamos nuestra agua, nosotros trabajamos a 30 partes de sal. Entonces aquí preparamos, filtramos el agua, bajamos la salinidad para poder hacer los cultivos. Es el área de eclosión de artemia. Estos ya se compran latas de quistes de artemia, vienen por libras. Entonces, dependiendo del esquema, lo que nos pide el esquema, pues ya ponemos los gramos que requerimos. Esto ya es una producción más fácil que rotíferos, porque estas rotíferos se secan del cultivo, para levantarlos tardamos varios días. En cambio, esto pones quistes en 24 horas ya los tienes. Adriana, trabajo en el área de cría de camarón, soy ingeniero en acuacultura. Mi función en este laboratorio es realizar la producción y el cultivo de las larvas de camarones. Las especies con las que trabajamos nosotros es el Licopodium vanamei, que es el camarón blanco del Pacífico. También podemos trabajar, hacemos la cría de camarón de brasilensis, el camarón rojo del Caribe, y la principal especie con la que trabajamos fue hace más de 15 años con el camarón blanco del Golfo. En nuestra rutina de trabajo nosotros nos dedicamos a la alimentación, al cuidado y al mantenimiento de las larvas, hasta obtenerlas con larva 10 son entregadas al área de estanque de engorda de camarón. El proceso de cultivo se tarda 20 o 25 días, dependiendo para que lo requieren. Las crías que realizamos nosotros son enviadas al área de estanque de engorda de camarón. El método que utilizamos nosotros es el método Galveston. ¿Qué es el método Galveston? Está relacionado con la densidad de siembra. ¿Cuántos animales vamos a sembrar nosotros al momento de realizar la cría de camarón? Sembramos de 100 a 150 larvas por litro. En el estadio de inicio hacemos progresivamente un aumento de volumen. Hasta llegar al estadio de inicio hacemos recambio de agua para mantener la calidad de los organismos.